La vasta y helada extensión de la Antártida esconde algo más que un desierto cubierto de nieve. Debajo de la superficie se encuentran impactantes misterios e historias esperando ser descubiertos. Durante décadas, los científicos han desafiado las condiciones hostiles para revelar hallazgos maravillosos pero aterradores. A medida que estamos perdiendo hielo en todo el mundo, los mayores impactos los sienten las personas que en realidad están lejos de este hielo. Algunos descubrimientos desafían nuestra comprensión del pasado de la Tierra, mientras que otros insinúan lo inimaginable. Bienvenido a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras le mostramos 20 verdades escalofriantes sobre la Antártida. Número 20. El paisaje antiguo bajo el hielo. Descubrimientos innovadores realizados debajo de la vasta y helada extensión de la Antártida revelan un paisaje antiguo oculto de picos elevados, valles extensos e incluso evidencia de antiguos ríos que fluían. La tecnología de radar ha permitido a los investigadores observar a través de kilómetros de hielo para descubrir este terreno primordial, presentando evidencia convincente de que la Antártida pudo haber sido alguna vez un ambiente mucho más cálido y exuberante. Ya en la década de 1970, los estudios por radar de la Antártida indicaban anomalías muy por debajo de la superficie. Pasarían décadas antes de que la tecnología permitiera a los científicos investigar completamente estas señales del subsuelo. Finalmente, en 2019, el mapeo de radar avanzado expuso en detalle un paisaje de montañas, valles sinuosos, lagos y canales trenzados de ríos y arroyos pasados. Este terreno estaba preservado bajo capas de hielo de hasta 3 millas de espesor en algunas áreas, un hallazgo que asombró a los expertos. Las implicaciones son sorprendentes. En lugar de un páramo perpetuamente congelado, este pico debajo del hielo sugiere que la Antártida albergó una diversidad de hábitats templados en el pasado distante, con un clima lo suficientemente cálido como para soportar precipitaciones significativas y una densa vegetación. Los científicos especulan que los antiguos valles descubiertos pueden haber drenado agua de lluvia de exuberantes cadenas costeras hace mucho tiempo sepultadas en hielo. Reforzando aún más esta teoría, están las impresiones fosilizadas encontradas incrustadas en rocas antárticas. Estos vestigios proporcionan una prueba tangible de que diversas plantas e incluso árboles prosperaron en la Antártida en épocas pasadas. En conjunto, la creciente evidencia pinta una imagen de una Antártida dinámica que está experimentando transformaciones dramáticas en respuesta a cambios en los complejos sistemas climáticos de la Tierra. Los hallazgos muestran que durante vastos períodos de la historia geológica, el continente se desplazó hacia el norte hacia ascensos más cálidos. Durante períodos interglaciares prolongados, se habrían derretido suficientes capas de hielo gruesas para exponer el antiguo terreno que ahora se conserva debajo. Los bosques se expandieron a través de tierras recientemente expuestas abiertas por el retroceso de los glaciares. Número 19. El misterioso lago Vostok y sus anomalías. Muy por debajo de la superficie helada de la Antártida, se encuentra un mundo oculto de agua líquida que evita que se congele gracias a intensas presiones. Los científicos han cartografiado más de 400 lagos subglaciales repartidos por el interior de la Antártida. Acechando en perpetua oscuridad bajo la capa de hielo, estos lagos aislados e inexplorados han estado aislados del mundo exterior durante hasta 25 millones de años. ¿Qué extrañas formas de vida podrían haber evolucionado en estos hábitats extremos? En la década de 1970, los sondeos por radar de la capa de hielo antártica revelaron extraños puntos brillantes que insinuaban lagos líquidos atrapados en las profundidades. Estos descubrimientos despertaron una curiosidad científica inmediata sobre las aguas ocultas de la Antártida y la vida que habita en ellas. Pero el acceso físico a los lagos subglaciales plantea obstáculos monumentales. Para llegar al lago Vostok, el más grande conocido, se requieren plataformas de perforación para penetrar más de 2 millas de hielo escarpado. Sin dejarse intimidar por los desafíos, los científicos rusos lograron un hito importante en 1996 al llegar a los bordes del lago Vostok. El radar indica que esta gran masa de agua dulce del tamaño de un lago ha permanecido aislada de la luz solar y de la atmósfera durante hasta 14 millones de años. Un muestreo microbiológico del hielo justo encima de la superficie del lago descubrió bacterias vivas. ¿Podrían estos organismos haberse originado en un ecosistema aislado en lo profundo del propio lago Vostok, sin luz? Cuando finalmente se perforaron las gélidas aguas del lago en 2012,
Las pruebas revelaron miles de secuencias genéticas únicas, lo que implica que hay organismos complejos presentes. Si bien la perforación corre el riesgo de contaminar un entorno tan prístino, los científicos sugieren que el lago Vostok alberga extremófilos especialmente adaptados, capaces de prosperar en condiciones de falta de oxígeno. Los estudios futuros deben tomar precauciones extremas para evitar la introducción de microbios modernos en esta antigua cápsula del tiempo polar a medida que se acelera el cambio climático. También existen preocupaciones sobre la perturbación causada por la liberación de microbios del lago Vostok en la red hidrológica subglacial interconectada de la Antártida. Número 18. De Marte, entre las rocas extraterrestres que cubren las capas de hielo de la Antártida, se destaca por su profundo impacto en los conceptos de vida en nuestro sistema solar. Este fragmento de asteroide errante, llamado ALIA 84001, se originó en Marte antes de que una colisión lo enviara a través del espacio en un viaje de 1 millón de años hasta su eventual lugar de descanso en la Antártida, descubierto en 1984. Un análisis rápido del pequeño meteorito reveló que su química exacta coincidía con las muestras de suelo de Marte, examinadas por los módulos de aterrizaje vikingos. Este vínculo confirmó que ALH 84001 fue expulsado de la superficie del planeta rojo por el impacto de un antiguo meteorito, pero bajo una intensa ampliación, ALH 84001 arrojó una revelación aún más innovadora: extrañas estructuras microscópicas parecidas a gusanos en lo profundo de sus grietas y poros, que se asemejan a bacterias marcianas fosilizadas. Aunque no son concluyentes, numerosos expertos sostienen que estas diminutas formas probablemente constituyen microfósiles antiguos reales de los inicios de Marte. Otros investigadores responden que formas orgánicas garabateadas similares se autoensamblan fácilmente mediante procesos geoquímicos mundanos, sin requerir vida. No obstante, ALA 84001 cambió la forma de pensar sobre los organismos extraterrestres. Existe evidencia contundente de que firmas biológicas de mundos extraterrestres podrían aterrizar en la Tierra, y si alguna vez la vida se afianzó en el Marte primitivo y húmedo, como sostienen muchos expertos, eventualmente se podrán recuperar o incluso observar más biofirmas de meteoritos mediante rovers que atraviesen Marte a la vista de la evidencia. Número 17. De cambios climáticos pasados para todo el aislamiento geográfico de la Antártida, su clima. La historia ofrece profundas revelaciones de importancia global. Las burbujas preservadas de aire antiguo, atrapadas en núcleos de hielo extraídos del continente, revelan un registro incomparable de condiciones atmosféricas que se remontan a 800.000 años atrás. Esta biblioteca de evidencia microscópica permite a los científicos reconstruir y validar modelos de estados climáticos pasados, datos que ofrecen orientación para las trayectorias de calentamiento futuras. La investigación de expertos demuestra que los núcleos de hielo pueden sincronizarse con las variaciones orbitales y los ciclos interglaciales glaciales pasados revelados en los sedimentos marinos de todo el mundo. Estos archivos climáticos cuentan una historia inquebrantable. Los ciclos de formación de hielo y derretimiento de la Antártida han correspondido durante mucho tiempo a cambios cíclicos en los niveles de dióxido de carbono y metano conservados a lo largo de las epopeyas. Las muestras de núcleos confirman la teoría de que los gases de efecto invernadero actúan como un botón de control de las temperaturas globales. Además, exponen evidencia desconcertante de eventos de calentamiento pasados, donde las temperaturas aumentaron dramáticamente en apenas unas décadas antes de estabilizarse en promedios elevados durante milenios. Un examen más detenido de estos cambios climáticos abruptos sugiere desencadenantes recurrentes, como la afluencia de agua de deshielo de los glaciares o los cambios de temperatura del agua de mar que perturban las corrientes oceánicas profundas. Sin embargo, las emisiones humanas de gases de efecto invernadero que superen las reacciones naturales podrían suplantar estas fuerzas y posiblemente acelerar los aumentos de temperatura más allá de los niveles que los ecosistemas pueden soportar. Las plataformas de hielo y los glaciares costeros de la Antártida ya muestran signos alarmantes de desestabilización debido a aguas profundas circumpolares más cálidas que los erosionan desde abajo. Como lo demuestran las imágenes satelitales, la repentina ruptura de colosales icebergs tabulares como Larsen A y B demuestra la precariedad del hielo polar en nuestro mundo en calentamiento.
Si el pasado es un prólogo, qué rápidos cambios que se producen hoy en la Antártida pueden presagiar perturbaciones aún mayores en el futuro para el clima global. Las diminutas burbujas de aire encerradas en los núcleos de hielo advierten que la civilización enfrenta opciones para estabilizar este sistema planetario o empujar a la Tierra hacia un estado de invernadero irrevocable. Número 16. La anomalía magnética desorientadora. Las brújulas giran erráticamente, los sistemas de navegación de los aviones no funcionan correctamente y los instrumentos científicos sensibles se vuelven locos. Estos acontecimientos desconcertaron durante mucho tiempo a los investigadores de la Antártida hasta que surgió una pista. El culpable fue el propio continente. Los científicos finalmente se dieron cuenta de que gran parte de la Antártida Oriental exhibe extrañas irregularidades en el campo magnético tan pronunciadas que alteran la orientación. A finales de la década de 1950, los investigadores comenzaron a notar extraños efectos localizados, lo que dificultaba las operaciones cerca de las instalaciones rusas. En la Antártida Oriental, las agujas de las brújulas giraban inexplicablemente sin apuntar al norte. Durante décadas, reconocimientos aéreos y equipos terrestres mapearon gradualmente los límites de este polo de frío, revelando una zona que supera los 600.000 kilómetros cuadrados. Donde los campos magnéticos de la Tierra gorjean intensamente, las anomalías resultan estar centradas cerca de la cordillera subglacial Gambursev, junto al lago Vostok, alineadas a lo largo de un límite geológico clave. La causa sigue bajo investigación, pero las teorías ahora sugieren que el propio terreno subterráneo, que contiene depósitos minerales metálicos altamente magnéticos, podría estar deformando las líneas de fuerza magnéticas locales. Sin embargo, algunas pruebas también apuntan a antiguos cambios tectónicos que crearon una huella magnetizada duradera. Independientemente de los mecanismos exactos, la extensa perturbación magnética de la Antártida tiene consecuencias para la navegación y la investigación, tanto oportunidades como desafíos. Las operaciones de vuelo requieren precauciones adicionales, pero las fuerzas fluctuantes brindan a los científicos información única sobre los procesos de dinamo internos de la Tierra que generan la magnetosfera protectora. Número 15. Las gélidas aguas de la Antártida, con ADN de millones de años de antigüedad. Como insectos primitivos encerrados en ámbar, albergan especímenes biológicos de todas las edades geológicas. Recientemente se ha recopilado y secuenciado ADN ambiental antiguo, fragmentado pero aún viable, a partir de depósitos del fondo marino antártico que datan de hace nada menos que 9 millones de años, siendo el ADN recuperado más antiguo de la Tierra. ¿Con qué historias podrían relacionarse estos microscópicos viajeros genéticos en el tiempo? Las expediciones que exploraron a más de 2.700 pies de profundidad en el oscuro y helado mar de Escocia recuperaron las preciosas muestras de ADN de zeta encerradas en su interior, acumulando barro abisal. Este material biológico se originó a partir de fitoplancton marino extinto hace mucho tiempo, que, como microalgas, forma la base misma de las pirámides alimenticias oceánicas y al mismo tiempo regula el clima global mediante la absorción de dióxido de carbono. En consecuencia, analizar los cambios genéticos conservados en filos marinos antárticos de millones de años ayuda a reconstruir una cronología biológica de la evolución. El seguimiento de los cambios históricos en la temperatura de la superficie del mar, como el clima del núcleo de hielo, registra la acumulación de sedimentos que continuamente llueven ADN de especies desaparecidas en el fondo marino, produciendo inmensas bibliotecas genéticas con capas de sedimentación que documentan la adaptación del océano Antártico y los cambios climáticos que se remontan a más de 30 millones de años en las secciones más antiguas. Pero, de manera inquietante, la estabilidad que permite que persistan los compuestos de ADN entumecidos en barro puro ahora se ve amenazada a medida que las cálidas aguas profundas circumpolares irrumpen, derritiendo sus antiguas estructuras de unión de la red de hielo. A medida que el cambio climático borra los archivos evolutivos sedimentados de la Antártida, ¿qué relatos de tiempos pasados y advertencias para el futuro podrían disolverse permanentemente en la oscuridad? Haznos saber tu opinión con el hashtag #LoNuncaContado. Número 14. Sonidos extraños desde las profundidades.
Las interminables vistas de nieve y hielo de la Antártida resuenan con una sinfonía de notas extrañas escritas únicamente por la naturaleza. Desde el canto de las capas de hielo en movimiento hasta los resonantes estallidos de origen desconocido en aguas costeras, los investigadores han catalogado una variedad de rarezas acústicas que resuenan en todo el continente. Si bien algunos sonidos extraños ofrecen explicaciones científicas, otros siguen siendo fenómenos enigmáticos que justifican más estudios de audio en los confines remotos de la Antártida. En varias regiones, los científicos han registrado vibraciones casi constantes que resuenan en la superficie del hielo. Estos siniestros sonidos son el resultado de ondas sísmicas de frecuencia ultra baja inducidas por vientos que soplan a través de vastas y ondulantes superficies de hielo. Los tonos y tiempos variados indican que los movimientos de las plataformas de hielo se aceleran o desaceleran en respuesta a los factores climáticos cambiantes. En consecuencia, los armónicos de la capa de hielo proporcionan herramientas de diagnóstico de alerta temprana similares al pulso y la frecuencia respiratoria de un paciente. Los sonares Bolo también han registrado ráfagas atronadoras comparables a explosiones submarinas de fuentes desconocidas muy por debajo del hielo marino. Estas dramáticas explosiones sugieren fenómenos geológicos como el colapso de cavernas de hielo o poderosas explosiones de metano de los sedimentos. Sin embargo, los niveles de sonido que superan los 210 decibeles apuntan a fuerzas más intensas que cualquier proceso presenciado. Las teorías ahora van desde vocalizaciones extremas de ballenas hasta algo sin precedentes que queda por descubrir. Número 13. El derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar visible desde el espacio. En todo el mundo, a medida que los humanos continúan alterando el equilibrio energético de la Tierra, la enorme isla de los Pinos y los glaciares Thwaites, que se aceleran hacia el mar de Amundsen, se han convertido entre los presagios más evidentes de la agitación global. Los satélites en marcha que monitorean la dinámica del hielo polar observan a estos gigantes debilitados y en retirada que ahora se deslizan hacia el mar a un ritmo. Impactantes expertos Thwaites, el foco de una investigación internacional urgente, podría desestabilizarse lo suficiente como para elevar catastróficamente el nivel del mar por sí solo en virtud de su colosal tamaño. Su flujo acelerado hacia el mar ya casi se ha duplicado cada década desde la década de 1990, una tendencia que los glaciólogos confirman como la huella digital de un colapso irreversible una vez que las plataformas de hielo interiores que lo sostienen se desmoronen. Mientras tanto, el glaciar vecino de Pine Island, que ha retrocedido más de 32 kilómetros desde 1992, también muestra una inestabilidad que probablemente repercutirá en todo el mundo. Los modelos indican que podría generar alrededor de un aumento del nivel del mar por año, una cifra que ahora aumenta exponencialmente a medida que el calentamiento de las profundidades del mar la erosiona desde abajo a través del derretimiento submarino. Al igual que colocar bloques de hielo en un baño tibio, esta erosión afloja las lenguas de los glaciares, lo que permite un flujo más rápido hacia el mar. En consecuencia, advierten los investigadores, nos acercamos a un umbral en el que el retroceso de los glaciares, al pasar los puntos de inflexión, desencadena un ciclo de retroalimentación autosostenible imparable, comprometiendo al planeta a bloquear más de 10 pies de aumento eventual del nivel del mar si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan sin disminuir. Esta calamidad que se está desarrollando amenaza con sumergir naciones insulares enteras y zonas costeras densamente pobladas que albergarán al 10% de la población de la Tierra para el año 2100. Número 12. Cuevas ocultas calentadas por la actividad volcánica. Mientras que la Antártida evoca imágenes de interminables desechos helados, una red oculta de oasis por encima del punto de congelación impregna muy por debajo de su superficie helada. Los mapas térmicos y los sondeos de profundidad por radar revelan más de 150 volcanes subglaciales que calientan activamente el lecho rocoso de la Antártida. En las regiones, este calor geotérmico alimenta cavernas llenas de agua de deshielo que sustentan hábitats aislados que presentan condiciones inusualmente cálidas. Proyectos de mapeo como BedMap2 exponen que el terreno montañoso de la Antártida es extensamente volcánico. Debajo de las capas de hielo, el calor radiante de los picos hirviendo y las fisuras activas atraviesa cientos de kilómetros para crear laberintos de túneles y cuevas parcialmente llenas de aire que se asemejan al queso suizo. En estos entornos de hielo oscuros y de otro mundo, aislados durante milenios, las temperaturas rondan los 25 grados centígrados tolerables para el
el ser humano, lo suficientemente cómodas como para derretir paredes heladas y acumular agua líquida. Aunque en gran medida están inexploradas, expediciones recientes han dejado caer cámaras e instrumentos científicos para tomar muestras de estas cámaras ocultas derretidas. Los primeros análisis microbianos detectaron evidencia de musgos y organismos más complejos que habitan en las profundidades de los refugios termales antárticos. ¿Qué especie desconocida podría acechar aún más lejos en este inframundo alienígena? ¿Podrían las cuevas de la Antártida parecerse a selvas a escala microscópica, llenas de diversos ecosistemas amantes del calor? Su estudio aún está en su infancia, pero estos paraísos de calor ofrecen pistas sobre qué condiciones propicias podrían ayudar a que la vida perdure o surja en mundos helados en todo el sistema solar. Número 11. Fósiles de criaturas marinas gigantes. Muchos imaginan hoy en día la Antártida como un páramo perpetuamente congelado. Sin embargo, descubrimientos fósiles innovadores revelan que el continente alguna vez estuvo repleto de una diversidad de megafauna marina. Los restos conservados de enormes reptiles y dinosaurios acuáticos pintan una imagen vívida de los desaparecidos ecosistemas subtropicales de la Antártida de su pasado lejano. A medida que los investigadores excavan cada vez más profundamente en el lecho de roca costero expuesto de la Antártida, continúan desenterrando huesos y dientes fosilizados que pertenecen a depredadores del océano Antártico prehistórico. Estos incluyen reptiles marinos salvajes de 40 pies de largo, similares a los monstruos del lago Ness, que dominan las aguas cercanas a la costa. Aún más colosales eran los huesos de un Elasmosaurus, un plesiosaurio de más de 46 pies de largo, que se asemeja a un cruce entre una tortuga y una serpiente, con enormes aletas para propulsión. Sin duda, estas bestias titánicas cazaban enormes floraciones de amonitas y reptiles marinos más pequeños que también se encuentran sepultados en el tesoro de fósiles de la Antártida. En tierra, criaturas igualmente imponentes como los marsupiales Palaudepts, uno de los primeros ancestros de los pingüinos, medían más de 6 pies de altura. Los descubrimientos de sus fósiles con cráneos parecidos a los de un cocodrilo revelan que la Antártida alguna vez albergó una diversidad de animales terrestres inusuales a lo largo de sus antiguas costas. Estos fósiles de valor incalculable disipan las ideas erróneas de que la Antártida estaba eternamente helada, incluso durante eras geológicas mucho más calientes. Muestran episodios repetidos del pasado del continente, cuando las temperaturas promedio anuales aumentaron lo suficiente como para sostener extensiones libres de hielo, bosques tropicales y una gran cantidad de vida silvestre. La dramática transición de la Antártida de las exuberantes selvas cretácicas a su estado gélido moderno subraya la potencia y la velocidad de los puntos de inflexión climáticos. Número 10. La enorme brecha. A finales de 2016, un agujero colosal abrió el lecho marino antártico, dejando al descubierto más de 30.000 metros cuadrados, millones de aguas abiertas en el mar de Weddell, anteriormente obstruidas por plataformas de hielo, impermeables incluso al deshielo del verano. Este fenómeno fugaz, conocido como apolinia, propiciado por el calor natural del océano, brindó a los investigadores un portal inesperado a la dinámica marina debajo del techo helado, pero también señaló que se avecinan ciclos cada vez más inestables a medida que avanza el cambio climático. Las polinias de la Antártida marcan largos períodos de continuidad del hielo marino, lo que permite que el océano toque directamente la atmósfera, como una enorme abertura en la cubierta de hielo. Las aguas cálidas y enriquecidas con nutrientes que surgen del abismo derriten la capa de hielo flotante, manteniendo el agujero abierto hasta que las corrientes cambien nuevamente. Las polinias influyen fuertemente en la red alimentaria marina antártica, permitiendo que el fitoplancton y la proliferación de krill en aguas intermedias sostengan todo el ecosistema. En consecuencia, las alteraciones de sus patrones variables impactan seriamente los ciclos de vida. Los expertos postulan que el cambio climático puede aumentar los pulsos de agua subterránea más cálida que se flexionan contra las plataformas de hielo debilitadas, produciendo enormes polineas recurrentes. Esto corre el riesgo de acelerar aún más la desestabilización de la capa de hielo a través de la pérdida de albedo a medida que las aguas más oscuras del océano absorben la radiación solar en lugar de reflejarla. Número 9. Montañas subglaciales inexploradas cubiertas por interminables y amplias vistas de hielo.
Los picos ocultos de la Antártida permanecen en su mayoría invisibles y en gran medida inexplorados. Solo recientemente se demostró que existen vastas cadenas montañosas subglaciales como Gamburtsev y Transantarctic Range, a partir de estudios de las profundas capas de hielo que las ocultan. Estos terrenos perdidos, eclipsados por miles de pies de antiguas capas de hielo superpuestas, aún pueden remodelar los niveles del mar a medida que los impactos del cambio climático se vuelven más pronunciados. Desenterradas por ondas sísmicas y radares de penetración terrestre, las enigmáticas montañas Gamburtsev permanecieron funcionalmente invisibles durante 50 millones de años, desde que la Antártida se glació. Esta cordillera de hielo irregular de 700 millas, con picos que superan los 10.000 pies, yace sepultada debajo de más de 2 millas de denso hielo cerca del fantasmal Vostok de la Antártida. El hecho de que los arcaicos bloques de la corteza terrestre aún se mantengan altos mientras que los picos expuestos deberían haberse erosionado después de 100 millones de años, es un indicio del oscuro pasado de la Antártida. Mientras tanto, la cordillera transantártica, que también abarca la meseta polar, desapareció hace unos 14 millones de años, pero las investigaciones emergentes sugieren que partes de la cordillera ancestral de 3.000 millas, que sobresalen sobre la superficie del hielo durante los interglaciares más cálidos, podrían haber proporcionado corredores de migración terrestre para las ahora extintas selvas y bosques de la Antártida antes de que las cosas se enfriaran. Los lagos y sistemas glaciares alimentados por montañas, que hoy persisten por debajo de sus alturas, todavía lubrican y dan forma a los flujos de hielo suprayacentes, que inevitablemente se dirigen hacia el aumento del nivel del mar a medida que el clima se calienta. Número 8. Las amenazas ocultas del permafrost. Bajo los picos antárticos azotados por el viento, un guardián helado preserva especímenes biológicos de todas las épocas. El permafrost, suelo, rocas y sedimentos permanentemente congelados, cubre valles antárticos aislados, manteniendo antiguas formas de vida atrapadas en animación suspendida durante las edades de hielo. Pero a medida que el cambio climático causado por el hombre ahora penetra en la Antártida, lo que comienza a moverse en el suelo que se derrite podría colapsar mucho más que simplemente paredes de roca. El dióxido de carbono atrapado en los mantos de permafrost a gran altitud ahora se está desgasificando lentamente, formando corrientes de burbujas y pequeños agujeros de colapso del derretimiento, liberando gases de efecto invernadero. Las incubaciones de laboratorio ya revivieron microbios de 40.000 años de antigüedad de sedimentos antárticos, incluidos diversos termófilos y otros extremófilos. Al contener proteínas de choque frío, las bacterias reactivadas incluso reanudaron la actividad celular, tan inactivas que pueden poseer formas aún desconocidas de aprovechar fuentes de energía geotérmica o química independientes de la luz solar. Sin embargo, junto con nuevas especies y revelaciones genéticas, acechan graves riesgos en los suelos descongelados de la Antártida, el carbono fósil y los nutrientes liberados por el metabolismo microbiano de compuestos orgánicos antiguos. Emerger después de épocas secuestradas podría amplificar los ciclos de retroalimentación climática y podrían resurgir enfermedades extintas como los virus, para las cuales la inmunidad moderna nunca ha evolucionado. Número 7. Criaturas inusuales. El frío extremo de la Antártida, las presiones aplastantes y la oscuridad que dura meses albergan oasis poco probables que nutren abundantes formas de vida exóticas. Microorganismos desde las aguas oscuras del lago Vostok hasta camarones transparentes en fosas marinas sobreviven a pesar de condiciones letales para la mayoría de los organismos complejos: gusanos bebedores de sangre, arañas marinas gigantes, peces bioluminiscentes. El continente más austral de la Tierra se asemeja a un mundo extraño donde las reglas familiares de la biología parecen no aplicarse. En la noche eterna debajo de la capa de hielo de la Antártida, florecen microfauna extremófilas en reacciones químicas independientes de la energía del sol. Crustáceos ciegos y transparentes como el cangrejo de Hoff se alimentan utilizando sensores adaptados a los mares más negros de la Tierra y brillando con faros. A través de la oscuridad polar, densos bancos de pequeños peces de hielo cazan aguas tan ricas en oxígeno que su sangre pierde la capacidad de transportar hemoglobina. Número 6. Crystal City.
En 1947, el renombrado explorador polar estadounidense, el almirante Richard Byrd, reveló un sorprendente encuentro personal más allá de las heladas montañas Thel de la Antártida. En una exploración solitaria, Byrd describió haber descubierto un paisaje no congelado, salpicado de lagos y musgo esmeralda que no debería existir, alzándose sobre una ciudad de cristal, torres de agujas que destellan con etéreas auroras arcoíris alimentadas desde un resplandor central interior. No se veía ninguna forma de vida, pero Byrd sintió una presencia extraña que lo impregnaba todo, como si las estructuras estuvieran vivas. Luego, mensajes llenaron su mente sobre la locura de la humanidad antes de reaparecer solo en la Antártida, a través de una extraña y brillante neblina en la base de un largo y helado paso. El relato fantástico de Byrd sobre un encuentro trascendente con oráculos eternos en una ciudad más allá de la Tierra alimentó la imaginación y la controversia del público. Los escépticos insisten en que el duro entorno, el agotamiento y el aislamiento inducen visiones alucinatorias o un sueño profundo. Los partidarios señalan imágenes satelitales mejoradas que muestran estructuras piramidales enterradas profundamente que prueban los secretos del camuflaje de la Antártida aún desenterrados. Quienes experimentaron de primera mano la sinceridad de Byrd al transmitir sus revelaciones argumentan que tal ridículo prueba la amnesia colectiva de la sociedad de conexión con una realidad más profunda e invisible que impregna lo mundano. Si Byrd vislumbró este velo, levantar las ciudades de cristal de la Antártida puede simbolizar el camino futuro de la humanidad. ¿Debería la sociedad continuar con trayectorias de codicia que destruyan la esencia viva del planeta mismo? Byrd cambió la política global para preservar la pureza de la Antártida, pero estos centinelas glaciales mantendrán su vigilancia si no logramos defender la integridad de la Tierra. Número 5. Organismo 46b. Científicos aterrorizan nuevo descubrimiento en la Antártida que lo cambia todo. En el gélido abismo del lago Vostok de la Antártida, se rumorea que una inmensa silueta de pesadilla de 30 pies de largo se desliza en la oscuridad. Descrito por científicos rusos como un calamar gigante con 14 tentáculos, este escurridizo críptido, denominado organismo 46b, supuestamente atacó a investigadores rusos después de intentar recuperar sus inusuales restos. Pero, ¿es la criatura real o simplemente otro producto de la imaginación especulativa alimentada por el aislamiento de la Antártida? La leyenda del organismo 46b probablemente se inspiró en las condiciones extremas reales del lago Vostok, casi coincidiendo con las que se postula que existen debajo de la superficie helada de Europa, la luna de Júpiter. Pocos entornos en la Tierra se acercan más al análogo del laboratorio de biología de Europa que las aguas permanentemente oscuras de Vostok, enterradas bajo más de 2 millas de hielo durante hasta 25 millones de años. Si de alguna manera surgieran o colonizaran organismos complejos en el lago sellado, seguramente adoptarían formas radicalmente exóticas. El lago Vostok no es de ninguna manera el único estanque subglacial aislado de la Antártida. Más de 400 más esperan ser explorados enterrados bajo la capa de hielo. ¿Qué criaturas fantásticas aún por descubrir podrían habitar en estas burbujas gélidas y sin luz que guardan secretos evolutivos de todas las épocas? De posibles oasis de agua líquida cálida bajo el Polo Sur, donde florecen los extremófilos amantes del calor. Además de los valles fuera del eje que se parecen a Marte, la Antártida alberga entornos que van más allá de la imaginación. Número 4. El volcán Arabis. Entre los hábitats extremófilos más australes de la Tierra, el volcán activo de la Antártida, el monte Arabis, se destaca por su extraño lago de lava que fomenta organismos termófilos y entornos espaciales análogos. A más de 12.000 pies de altura, Arabis y sus raros lagos de lava de larga vida se asemejan a condiciones similares teóricamente modeladas para las intensas fuerzas volcánicas que remodelan la superficie de la luna Io de Júpiter. Desde 1972, el lago de lava de la montaña Arabis ha emitido persistentemente burbujas de gas que lanzan pequeñas bombas de lava sobre las laderas heladas circundantes desde su turbulento cráter de magma fundido de color naranja. En estos microambientes volcánicos extremos, absolutamente hostiles a la mayor parte de la vida, microbios especializados amantes del calor aprovechan reacciones químicas para prosperar, del mismo modo que, según especulan las teorías, los organismos básicos podrían aferrarse a la existencia en los duros y ardientes paisajes de Io. Número 3. Los valles secos de McMurdo.
Los desolados valles secos de McMurdo, que representan el desierto polar árido y libre de hielo más grande de la Antártida, muestran un paisaje más marciano que cualquier región terrestre sometida a meses de luz solar interminable, en contraste con meses de largas noches polares. Las condiciones en este árido y arenoso Valle de los Muertos, con sus lagos salados, imitan los ambientes detectados en los valles secos marcianos por los orbitadores de la NASA. Los suelos desecados del Valle de McMurdo contienen minerales como calcio, hierro y magnesio, también descubiertos en Marte. Sus vientos soplan a más de 90 mph, en comparación con las velocidades de una tempestad marciana, lo que explica las enormes dunas de 40 pies frecuentadas por focas hambrientas. Incluso las rocas estratificadas de los acantilados del valle, como la formación estriada de la Carta, muestran similitudes con los afloramientos de capas sedimentarias examinados por Curiosity y otros módulos de aterrizaje en Marte. Si alguna vez surgió vida en el Marte húmedo y primitivo, como teorizan muchos expertos, los fósiles del Valle Seco de McMurdo, como cadáveres secos de focas de 35 millones de años de antigüedad, muestran organismos terrestres momificados pero que permanecen identificables a lo largo de inmensos períodos de tiempo. ¿Podrían las cunas de Marte conservar también instantáneas de oasis pasados que se extinguieron al secarse? ¿Y podrían los focos derretidos que atraviesan los valles secos de la Antártida revelar ecosistemas desconocidos de interglaciales anteriores que albergan organismos aún viables y revivibles? A medida que el cambio climático transforma más terreno antártico, ¿qué revelaciones o amenazas del pasado podrían surgir? Número 2. El metano. Bajo el hielo, debajo de los gigantes de hielo en reposo de la Antártida, una bomba de tiempo climática funciona silenciosamente. Esparcidos, atrapados dentro de las gélidas extensiones, hay billones de toneladas de metano, un gas de efecto invernadero increíblemente potente que acecha en las sombras y que podría desencadenar un calentamiento no lineal abrupto si se libera. A medida que la fuerza humana desestabiliza los casquetes polares antárticos y se acelera la desgasificación de metano, la mecha de esta bomba de metano congelada se acorta. La mayoría de los modelos asumieron que los hidratos de metano enterrados, secuestrados en las plataformas continentales polares a partir de biomasa antigua, permanecerían estabilizados bajo presión dentro del permafrost del lecho marino durante miles de años más. Sin embargo, estudios recientes a lo largo de los desestabilizadores márgenes antárticos revelan una creciente liberación de metano de los sedimentos del fondo marino en regiones como el mar de Amundsen, que ya están experimentando un rápido retroceso de los glaciares. ¿Podría esto presagiar las primeras etapas de una catastrófica descomposición del clatrato de metano a medida que las aguas profundas circumpolares irrumpen en los taludes continentales en proceso de deshielo? Número 1. La pirámide de hielo. En los lejanos horizontes interiores de la Antártida, una extraña estructura sobresale hacia el cielo como una montaña artificial enterrada boca abajo. Esta enigmática forma piramidal de 4 lados que se eleva desde la superficie de la nieve se asemeja a una construcción colosal fundida en hielo en lugar de piedra. Descubierta mediante técnicas de mapeo por radar, la pirámide oculta de la Antártida suscita un debate imaginativo. La precisa arquitectura del edificio muestra una simetría similar a la de las antiguas pirámides de Egipto, con lo que parece una base cuadrada, si es artificial. Puede constituir evidencia de civilizaciones avanzadas del pasado que habitaron una Antártida libre de hielo hace millones de años, cuando las selvas templadas dominaban su terreno. Este hallazgo revolucionaría el conocimiento histórico dominante. Algunos especulan que la pirámide representa el vértice expuesto de una estructura artificial oculta en lo profundo de la densa capa de hielo, posiblemente erigida antes de que el clima de la Antártida se transformara en un desierto helado. Excavar una reliquia de este tipo provocaría un inmenso interés arqueológico en relación con culturas prehistóricas que rivalizan con los niveles tecnológicos modernos. ¿Podría haber algo de verdad en ciertas teorías marginales que postulan una antigua civilización antártica perdida? Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy y cuál fue tu número favorito. No lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.